Mi nombre es Paige Sullivan. Tengo 36 años. Y en la celebración del MBA de mi hermano, mamá levantó su copa y anunció: Paige pagará su matrícula de $120,000. Ella no tiene hijos. Lo dijo como si mi vida hubiera dejado una línea sin usar en el presupuesto familiar. Alrededor de la mesa, los parientes asintieron. Mi hermano no parecía sorprendido. Me miró con la tranquila expectación de alguien que espera una transferencia que ya ha gastado. No, dije. La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de mamá se endureció. Papá se quedó mirando la mesa. Mi hermano preguntó si de verdad iba a humillarlo por dinero. Recordé el alquiler que había cubierto cuando él dejó su primer trabajo. El pago del coche que había llamado temporal y el saldo de la tarjeta de crédito que mamá prometió que él pagaría. Nunca lo hizo. En ese momento, no me sentí como una hermana. Me sentí como una cuenta de reserva que finalmente habían decidido vaciar. Cuando me levanté para irme, mi hermano me sostuvo la mirada como si le hubiera robado algo. Durante 2 semanas, mi familia dejó de hablarme. Entonces apareció un número desconocido en mi teléfono. Un profesor de la escuela de negocios de mi hermano se presentó y dijo: No llamo por la matrícula. Su hermano recibió una beca de emprendimiento por su plan de negocios final. Necesito saber por qué el archivo original la nombra a usted como la autora. Me tembló la mano. Antes de que pudiera responder, mamá me envió un mensaje de texto: contesta el teléfono. Mi hermano llamó 1, 2, y luego 7 veces sin dejar un mensaje. Para la medianoche, supe que el nombre en ese archivo no era un error administrativo. Lo que no sabía era cuántas personas en esa celebración ya sabían de dónde había salido el plan. O que me pedirían que hiciera una vez que la escuela comenzara a hacer preguntas. Antes de contarles lo que ese profesor encontró y lo que sucedió cuando mi familia finalmente se vio obligada a responder por ello. Díganme qué hora es, dónde están y desde dónde están viendo esto. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. El nombre de mi hermano era Ethan, y a los 29 años. Había dominado el arte de convertir la paciencia de otras personas en su red de seguridad. Nuestra madre, Diane, lo llamaba un florecedor tardío. Nuestro padre, Mark, prefería llamarlo emprendedor. Yo lo llamaba mi hermano porque durante años esa palabra había sido suficiente para hacerme ignorar. El patrón. Cuando Ethan dejó un trabajo de ventas después de 6 semanas, pagué 2 meses de su alquiler. Cuando su coche estuvo a punto de ser embargado, cubrí el saldo después de que prometió pagarme con su próxima comisión. Envió $200 y luego se compró un teléfono nuevo. Más tarde, $3,000 para un curso de certificación se convirtieron en un viaje con su novia, Claire. Cada rescate venía con la misma explicación. Ethan se estaba encontrando a sí mismo. Yo ya estaba establecida. Por eso el anuncio del MBA me molestó antes de que mamá mencionara la matrícula. Ethan no me había dicho que estaba aplicando ni me había pedido consejo. A pesar de que yo dirigía una consultoría de operaciones y había pasado 12 años construyendo modelos financieros. Sin embargo, todos los demás sabían que había sido admitido en la escuela de administración de Bestbridge y seleccionado para una beca de emprendimiento condicional. Mamá lo llamó la prueba de que ya se había pagado su propio camino. Aunque cubría $30,000 y dependía de que su proyecto siguiera siendo elegible. La matrícula restante y los costos de residencia requeridos se acercaban a los $120,000. Su solución era yo. La mañana después de que me negué, Ethan envió un único mensaje privado. Me hiciste quedar como un mendigo delante de Claire. No dijo que lo había herido. Dijo que había dañado la imagen que él había construido. 1 hora más tarde, me etiquetó en una publicación pulcra anunciando su admisión. Agradecido por los miembros de la familia que entienden que la fe requiere sacrificio. Escribió debajo de una fotografía de sí mismo sosteniendo una carpeta de Bestbridge. Como mi nombre estaba adjunto, familiares y amigos nos felicitaron a ambos. Cualquiera que lo leyera asumiría que estaba orgullosa de financiarlo. Quité la etiqueta sin comentar. Mamá llamó esa noche,
Pero no empezó con un hola. Tienes el dinero. Tener dinero y debérselo a Ethan son cosas diferentes. No tienes hijos, Paige. ¿Para qué lo estás ahorrando? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Había pasado años siendo cuidadosa porque nadie me había sostenido cuando caía. Financié mi jubilación, pagué mi propio seguro de salud. Apoyé a 2 empleados durante un año flojo y mantuve 6 meses de nómina intactos porque la gente dependía de mí. En mi familia, sin embargo, la responsabilidad no hacía mis necesidades más legítimas. Las hacía más fáciles de borrar. 2 días después, un correo electrónico automatizado de Bestbridge llegó a mi dirección de empresa. Ethan había ingresado mi nombre como posible patrocinadora familiar en un formulario de planificación financiera. El formulario no me obligaba a pagar, pero demostraba que la celebración se había organizado en torno a una decisión tomada antes de que yo entrara en la sala. Me puse en contacto con la oficina de finanzas. Eliminé mi información y solicité una confirmación por escrito de que no se podía crear ninguna cuenta, garantía o patrocinio a mi nombre. Luego envié esa confirmación a mis padres y a Ethan. Ninguno de ellos respondió. En cambio, papá canceló nuestra llamada del domingo y mi tía dijo que mi éxito no significaba nada si no podía ayudar a la siguiente persona. Claire dejó un mensaje de voz advirtiendo que mi negativa podría hacer que Ethan volviera a un lugar muy oscuro. Me estaban asignando la responsabilidad de lo que él eligiera hacer a continuación. Por primera vez, me di cuenta de la frecuencia con la que me habían pedido que fuera la razonable. Se esperaba que absorbiera comentarios groseros porque Ethan era inseguro, que cubriera gastos porque mis padres estaban cansados y que perdonara promesas rotas porque hacerle rendir cuentas crearía un conflicto. ¿Alguna vez te han etiquetado como el responsable solo porque eras soltero? ¿Financieramente estable y menos propenso a montar una escena? Pasó una semana. Entonces Ethan envió un correo electrónico con el asunto, última oportunidad. No contenía ninguna disculpa ni presupuesto. Adjuntó el calendario de pagos de la matrícula de la escuela y resaltó la primera fecha de pago. Debajo, escribió, si pierdo esta oportunidad, todos sabrán por qué. No respondí. 3 días después, el profesor llamó y de repente, el dinero ya no era lo más feo que mi familia creía que podía quitarme. El nombre del profesor era Adrien Cole, director del laboratorio de emprendimiento de Bestbridge. Llamaba con la autorización de la Oficina de Integridad Académica porque el proyecto de Ethan contenía propiedad intelectual y datos operativos vinculados a mi empresa. El comité estaba preservando pruebas y verificando la autoría antes de entrevistarlo. Cerré la puerta de mi oficina. Sentía los dedos entumecidos contra el teléfono. El trabajo de Ethan se llamaba Knightsbridge. Una red de guarderías nocturnas para padres cuyos turnos terminaban después del cierre de las guarderías ordinarias. Incluía criterios de ubicación, ratios de personal, supuestos de licencias, entrevistas con clientes y un modelo a 5 años. Ethan lo presentó como 10 meses de investigación independiente. El panel de profesores lo clasificó en primer lugar de su cohorte y lo usó para otorgarle su beca. Durante varios segundos, no pude hablar. Cerré la puerta de mi oficina con llave. Luego me senté porque mis rodillas ya no se sentían fiables. 4 años antes, yo había creado Second Shift. Un cliente de atención de urgencias no podía retener a los asistentes médicos con niños pequeños. Así que entrevisté a trabajadores por turnos, mapeé las reglas de licencias. Construí horarios de personal y diseñé un modelo para convertir locales vacíos en guarderías seguras abiertas hasta la medianoche. Trabajé fuera del horario de los clientes, a menudo hasta las 2 de la madrugada. Cuando un inversor se retiró, archivé el concepto. Nunca lo publiqué ni se lo di a Ethan. 8 meses antes. Ethan había pedido prestado mi viejo portátil después de que su ordenador se estropeara durante las solicitudes de MBA. Creé un inicio de sesión temporal y lo dejé en casa de nuestros padres. Cuando me lo devolvió, bromeó diciendo que yo había salvado su futuro. Solo recordé eso cuando el profesor Cole dijo que el documento original provenía de mi portátil.
Al principio pensamos que era un problema de plantilla, continuó. Luego abrimos las propiedades del documento. El campo del autor indicaba Paige Sullivan. El campo de la empresa nombraba mi firma y la fecha de creación precedía a la investigación de Ethan por 4 años. Los comentarios ocultos todavía se referían a Second Shift. Y la hoja de cálculo llevaba el mismo historial. Ethan había cambiado el título, los colores y el resumen ejecutivo. Pero no el linaje de los documentos. El profesor Cole preguntó si Ethan había trabajado para mi firma, se había unido a la investigación. ¿Había recibido permiso o había colaborado conmigo? Respondí que no cada vez. Durante la revisión del profesorado. Un profesor de contabilidad notó que Nitwich usaba supuestos laborales antiguos. Un enlace de fuente oculto llevaba a una página archivada en el dominio de mi empresa. Lo que provocó la revisión de los metadatos. Debido a que Ethan había certificado que toda la investigación y redacción eran suyas. El asunto amenazaba su beca, su nota final y su lugar en el programa. Mi primer sentimiento no fue de satisfacción. Fue de humillación. Extraños habían leído un trabajo que yo consideraba inacabado y creían que mi hermano lo había creado. Se había presentado ante profesores. Había aceptado elogios y había construido una identidad profesional a partir de las noches que yo había pasado sola. Si el trabajo que creaste en horas exhaustas e invisibles apareciera de repente bajo el nombre de otra persona. ¿Protegerías primero la relación o tu propia realidad? Le pedí al profesor Cole que protegiera los datos de antiguos clientes. Aceptó preservar los archivos en el sistema de revisión y yo prometí proporcionar solo material que estableciera la autoría. Me aconsejó que no contactara a Ethan antes de que la escuela emitiera una notificación. En el momento en que terminamos la llamada, Ethan llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Volvió a llamar. Luego apareció el mensaje de mamá en mayúsculas. Contesta el teléfono. Ethan llamó 4 veces más en 11 minutos. Siguió sin dejar buzón de voz. Ese silencio me dijo que no llamaba para preguntar qué había encontrado el profesor. Él ya lo sabía. Mi archivo mostraba una copia de Second Shift exportada durante el fin de semana que Ethan pidió. Prestado mi portátil. El dispositivo coincidía con su inicio de sesión temporal. Abrí el plan original y vi mi nombre en el panel de propiedades. El sitio hizo que el robo fuera real. Junto al plan había una nota que me había escrito a mí misma después de que el inversor se retirara. No confundas el retraso con el fracaso. Había olvidado esa frase. Ethan no. En el resumen público de la beca de Nitwich, la había usado como su línea de cierre. El temblor se detuvo. Guardé el registro de acceso y llamé al abogado de tecnología de mi firma. Me estaba asegurando de que nadie pudiera reescribir la semana siguiente como otro malentendido familiar. Mi abogada me dijo que preservara todo y evitara discutir por teléfono. Los hechos pierden forma en las familias, dijo. Me centré en 3 cosas. ¿Quién creó el plan? ¿Quién autorizó a Ethan a tomarlo y si lo alteró a sabiendas para obtener crédito académico? El historial de versiones comenzaba con mis notas de investigación de 4 años antes y continuaba a través de 86 revisiones fechadas. Me mostraba construyendo el modelo y escribiendo el análisis de riesgos que Ethan presentó más tarde. Una copia fue exportada a través de su cuenta temporal. Meses después, esa rama reapareció como Nitwich con mi título eliminado. La segunda respuesta dolió más. Ethan me había enviado un correo electrónico diciendo que su módulo de emprendimiento requería un concepto de empresa y me pidió que le diera algo lo suficientemente fuerte como para impresionar al panel. Le ofrecí revisar su esquema y enseñarle a construir un modelo, pero me negué a elegir su idea. Escribir su plan o dejarle presentar el trabajo de un cliente. Nunca respondió. 2 días después de mi negativa, mamá le reenvió a Ethan un PDF de Second Shift que una vez les había enviado a mis padres cuando estaba considerando la inversión original. Su mensaje decía: usa esto.
Paige lo abandonó y tiene muchas otras ideas. Cambia el nombre para que no se ponga territorial. Ethan respondió, ¿y si reconoce los números? Papá entró en el hilo 11 minutos después. No verá el proyecto final a menos que alguien cree un problema. Leí esos mensajes hasta que la pantalla se atenuó. Mamá recordaba lo duro que había trabajado y me había escuchado cuando el inversor se retiró. Sin embargo, para ella, mi decepción no hacía que el trabajo fuera mío. Lo hacía disponible. Recordé el sábado que me había ofrecido ayudar a Ethan. Había despejado mi agenda. Preparado una plantilla de pronóstico en blanco y comprado el café que a él le gustaba. Nunca llegó. Mamá dijo más tarde que se sentía juzgado por la idea de que su hermana le enseñara. Ahora entendía que no había rechazado mi ayuda. Había rechazado la parte en la que la ayuda requería esfuerzo y mamá lo había protegido de esa incomodidad entregándole la respuesta terminada. La tercera respuesta vino de la hoja de instrucciones de un profesional independiente. Ethan escribió: mantén la economía de la unidad. Di que entrevisté a 412 padres locales. No tenemos tiempo para entrevistas. Así que construye porcentajes que respalden la demanda. También pidió que se eliminara el nombre de mi empresa y que el origen fuera imposible de rastrear. Había ocultado a sabiendas la fuente y añadido datos falsos. Envié esos 3 elementos al profesor Cole con una declaración confirmando que no había autorizado ningún uso académico. Excluí los insultos familiares, los mensajes de la matrícula y las deudas impagadas. La verdad era lo suficientemente fuerte sin decoración. Antes de presionar enviar, me quedé mirando la casilla de autorización durante casi 10 minutos. Un clic podía cambiar la vida de Ethan, pero el cambio había comenzado cuando él subió el plan. No cuando yo lo documenté. Firmé mi nombre y envié el registro. Esa noche, la escuela notificó a Ethan de una revisión de autoría y congeló los fondos de la beca. Intentó llamarme desde 4 números. Mamá envió contesta el teléfono 6 veces. Papá escribió: necesitamos acordar una versión familiar antes de que los extraños decidan lo que pasó. Respondí una vez por correo electrónico: no discutiré las pruebas por teléfono. Conserven todos los archivos y mensajes. Asistiré a cualquier reunión formal organizada por Bestbridge. Mamá respondió en 1 minuto. ¿Reunión formal? Este es tu hermano, no un caso criminal. Si cooperaba, Ethan podría perder el programa y mis padres podrían no perdonarme nunca. Si me quedaba callada, la escuela recompensaría una mentira y cada estudiante honesto pagaría por ello. Yo quería paz. Ya no creía que el silencio la compraría. Bestbridge programó una conferencia de autoría para el martes. Ethan calificó el plan como un concepto desarrollado en familia y trajo a nuestros padres como testigos. Claire vino como su persona de apoyo. La tía Mara pidió asistir después de escuchar que estaba usando la escuela para castigar a Ethan por la matrícula. El oficial de integridad los admitió solo después de que todos firmaran un reconocimiento de confidencialidad. La noche anterior escribí 2 frases en una tarjeta. Responde solo lo que sabes. No rescates a nadie del silencio. La guardé en el bolsillo de mi abrigo. Sabía que la mayor ventaja de Ethan nunca habían sido las pruebas. Era el instinto de la familia de llenar cada pausa incómoda con una excusa para él. Antes de la reunión, mamá susurró por mensaje de voz: no tienes que mentir. Solo no seas tan exacta. Ethan dijo que a la escuela no le importaba quién tecleó primero. Luego se ofreció a nombrarme como asesora e incluirme en Knightsbridge cuando llegaran los inversores. Me estaba ofreciendo un papel menor en el negocio que me robó. Casi le devolví la llamada para gritar. En cambio, volví a escuchar el correo electrónico de mamá y recordé por qué me había negado. Quería que Ethan respaldara su propio trabajo. Al robar el mío, había convertido ese límite en una prueba. El martes por la mañana, entré en Bestbridge llevando una única carpeta delgada.
Ethan llegó con ambos padres, su novia y mi tía. Sonrió cuando vio que no tenía un portátil. Confundió la ausencia de una actuación con la ausencia de pruebas. La sala de conferencias no tenía escenario, audiencia o pantalla esperando que yo expusiera a Ethan. El profesor Cole se sentó junto a la doctora Nia Patel, la oficial de integridad académica de Westbridge. La doctora Patel dijo que esta era una entrevista para averiguar hechos, no una audiencia final. Y advirtió que alterar los registros después de la notificación podría convertirse en una violación separada. Mamá sostenía la mano de Ethan. Claire se apoyaba en su hombro. La tía Mara eligió la silla a mi lado sin mirarme. Luego, el profesor Cole abrió el archivo original e hizo la pregunta que mi familia había pasado una semana evitando. Señor Sullivan, ¿por qué la versión más antigua de su proyecto final identifica a Paige Sullivan como la autora? Ethan dijo que mi portátil había sido un ordenador familiar compartido. Así que mi nombre aparecía automáticamente. Cuando se le preguntó por qué el archivo existía 4 años antes de que él lo pidiera prestado, afirmó que habíamos discutido el concepto durante años y que yo había creado un borrador inicial. Describa esa conversación, dijo el profesor Cole. Ethan miró a mamá. Hablamos sobre padres trabajadores que necesitaban guarderías. En casa varias veces. ¿Qué contribuyó usted al modelo? Ethan se movió en su silla. La visión. El profesor Cole preguntó por qué la fórmula de personal usaba una proporción combinada cuando las reglas estatales variaban por edad. Ethan citó estándares de la industria pero no pudo nombrar las edades. Cuando se le preguntó por qué los sitios se limitaban a antiguas farmacias de cierto tamaño, dijo que eran asequibles. Cuando se le preguntó qué hacía que los locales más pequeños fueran más costosos de convertir, se quedó mirando la mesa. Yo sabía que esas farmacias ya tenían salas de consulta, ventilación, fontanería y aparcamiento que reducían los costos de renovación. Había medido 14 sitios. Ethan había cambiado el logo sin aprender por qué existían los números. El profesor Cole se volvió hacia mí. Señorita Sullivan, puede responder. Expliqué el modelo de personal, los supuestos de renovación y el problema de retención que inspiró la investigación. Esto no era un concurso para demostrar que yo era más inteligente. Era una prueba de si el trabajo tenía una historia, y yo la había vivido. El profesor Cole le pidió a Ethan que identificara el único supuesto que había cambiado después de sus supuestas entrevistas. Ethan habló vagamente sobre los precios. El plan, sin embargo, usaba las bandas de matrícula exactas de mi modelo original. Hasta una tarifa con descuento que había creado para el personal de hospital nocturno. No pudo explicar por qué existía ese descuento. Yo sí. La mayor rotación del cliente ocurría en los turnos de noche rotativos. Y el descuento fue diseñado con su departamento de beneficios. Cada respuesta conducía a una decisión que yo había registrado años antes de que Ethan entrara en Westbridge. Ethan interrumpió. Por supuesto que ella lo sabe. ¿La consulté? La doctora Patel solicitó pruebas de esa consulta. Ethan abrió su portátil. Una notificación apareció en su pantalla. Detener. Ethan se congeló. La carpeta del proyecto preservada había registrado un intento de eliminación desde la cuenta de Ethan. Culpó a un enlace incorrecto. La doctora Patel le recordó su advertencia. El profesor Cole ya no sonaba curioso. Sonaba decepcionado. No abrió una nota de consulta, dijo. Intentó eliminar el archivo fuente. Mamá se inclinó hacia adelante. Está nervioso. Lo están tratando como si fuera peligroso. El profesor Cole la miró. Lo estoy tratando como un estudiante de posgrado responsable de sus acciones. Mis padres habían explicado a Ethan a través del estrés, el potencial y el mal momento. El profesor solo preguntó qué había hecho. Le deslicé a la doctora Patel el historial de versiones. Ella leyó la secuencia en voz alta.
Creación, 86 revisiones bajo mi cuenta. Exportación a través del inicio de sesión de Ethan. Cambio de nombre, eliminación de los detalles de mi empresa y presentación. Ethan dijo que la exportación demostraba permiso. El registro mostraba el acceso a través de la cuenta temporal del portátil sin ningún mensaje de transferencia. Invitación o licencia. El profesor Cole le preguntó a Ethan por qué no me había citado. Porque era trabajo familiar, dijo Ethan. Las familias no se facturan entre sí por ideas. La doctora Patel leyó mi oferta de enseñar a Ethan. Mi negativa a dejarle presentar mi trabajo y la respuesta de mamá. Usa esto. Paige lo abandonó. Cambia el nombre para que no se ponga territorial. Papá se quedó mirando la pared cuando siguió su respuesta. No verá el proyecto final a menos que alguien cree un problema. Escuchar las palabras en voz alta fue peor que encontrarlas sola. Mamá no había malinterpretado mi límite. Había planeado en torno a él. Papá no había sido pasivamente inconsciente. Había contado con mi ausencia. Apreté la tarjeta en mi bolsillo y dejé que su silencio siguiera siendo suyo. La tía Mara se volvió hacia mis padres. Nos dijeron que Ethan se ganó el proyecto él mismo. Papá lo llamó un malentendido. No, dijo ella. Querían que presionáramos a Paige. Movió su silla completamente al lado de la mía. La primera pariente en cruzar la habitación en mi dirección. Claire preguntó si Ethan había reclamado las entrevistas de la guardería como suyas. Él citó validación de mercado adicional. Pero dijo que la plataforma había eliminado las 412 respuestas originales. Mi documento final fue la hoja de instrucciones del profesional independiente. La doctora Patel leyó la solicitud de Ethan de inventar porcentajes y preservar mi economía. Claire había ayudado a ensayar su presentación. Ahora ella preguntó, ¿fue alguna parte de esa historia cierta? Ethan no le respondió. Me miró a mí en su lugar. No podías soportar que finalmente tuviera algo, dijo. Ya tienes una empresa, dinero. Tu vida independiente perfecta. Tenía una oportunidad de que me tomaran en serio y necesitabas que todos supieran que la idea empezó contigo. Ahí estaba. Mi trabajo se volvía menos mío porque tenía otros logros. Su necesidad se convertía en propiedad. Estaba furioso de que el plan todavía pudiera identificarme. Mamá me pidió que llamara al concepto propiedad familiar. Papá instó a la escuela a no destruir a Ethan por un archivo. El profesor Cole dijo que la integridad no era una negociación familiar. Ethan presentó el trabajo de otra persona, ocultó su origen, fabricó investigación. Lo certificó como original e intentó eliminar pruebas. Claire se levantó. Ethan intentó agarrarla por la muñeca, pero ella retrocedió antes de que la tocara. Usaste el trabajo de Paige para conseguir la beca, dijo. Luego usaste mi fe en ti para venderlo. Recogió su bolso y se fue sin levantar la voz. La puerta apenas se había cerrado cuando la expresión de Ethan cambió. Dijo que Claire era dramática. El comité de becas era elitista y yo había manipulado a todos porque sabía cómo sonar profesional. Luego exigió una compensación por los meses que había pasado mejorándose con Sith. Incluso después de ser expuesto, intentó convertir el robo en un trabajo que le debía. El profesor Cole preguntó si reemplazar un nombre y fabricar encuestados eran las mejoras a las que se refería. Ethan no tuvo respuesta. Ethan empujó su silla contra la pared. Me acusó de arruinar su relación y amenazó con que la escuela se arrepentiría de humillarlo. La doctora Patel terminó la entrevista. Pendiente de revisión. La beca permaneció congelada, el proyecto sin calificar. El acceso al sistema restringido y la eliminación remitida al panel disciplinario. Mamá susurró que todavía podía arreglarlo. Miré a Ethan y los 3 documentos. No vine a arruinar su futuro. Vine porque todos ustedes intentaron construirlo con el trabajo que robaron del mío. Nadie me siguió cuando me fui. Por una vez, estaban demasiado ocupados enfrentándose a la persona que habían protegido.
En el ascensor, finalmente solté la tarjeta de mi puño. Sus bordes habían dejado pequeñas líneas rojas en mi palma. No sentí victoria. Solo el extraño alivio de salir de una habitación sin cargar con la versión de todos los demás de lo que había sucedido. La decisión llegó 19 días después. Bestbridge encontró a Ethan responsable de plagio, fabricación, tergiversación de beca e interferencia con una revisión. Su beca fue rescindida. El proyecto fue suspendido y fue expulsado del MBA. Podría solicitar la readmisión solo después de 3 años si las futuras solicitudes requerían. Divulgación. No había una lista negra secreta. Pero había una decisión documentada que no podía omitir honestamente. Como Ethan había atado su vida a la credencial, las consecuencias se extendieron. Su alojamiento de posgrado terminó. Una empresa de consultoría retiró una pasantía que requería buena reputación y candidato a MBA. Bestbridge desapareció de su LinkedIn. Claire terminó su relación y publicó una vaga frase sobre la ambición sin honestidad siendo una actuación. Nunca lo nombró. Mis padres perdieron un depósito de alojamiento no reembolsable y tuvieron que devolver el dinero de la beca ya liberado. Mamá culpó a la escuela, al profesor, al profesional independiente y a mí. Nunca a la persona que firmó la declaración de originalidad. Durante semanas, llamó a parientes antes de que yo pudiera hablar con ellos. Describiendo a Ethan como un estudiante superdotado aplastado por un tecnicismo. Pero la decisión oficial era específica. Y su historia se debilitaba cada vez que alguien preguntaba por qué un tecnicismo implicaba entrevistas inventadas y un intento de eliminación. El costo social no provino de que yo publicara su historial. Provino de que mis padres hicieran afirmaciones públicas que los hechos no podían respaldar. La tía Mara se disculpó, admitiendo que era más fácil creer que yo era egoísta que imaginar que la celebración era una forma de presión. 2 primos se quedaron en silencio después de ver los correos electrónicos. Otros dijeron que debería haber manejado el fraude universitario en privado porque el infractor compartía mi apellido. Ethan llamó a diario, luego envió correos electrónicos después de que lo bloqueé. Si declaraba Second Shift un proyecto familiar, se ofrecía a admitir un error de citación. Quería cambiar el robo y los datos inventados por un error de formato. Su última llamada vino del teléfono de papá. Respondí porque papá se había sometido recientemente a una prueba médica y pensé que la llamada podría ser sobre su salud. Ethan habló antes de que pudiera decir hola. Por favor, dijo. La confianza de la sala de conferencias había desaparecido. Diles que te di el plan. No tienes que decir cuándo. Si confirmas el permiso, podrían reducirlo a una violación de citación. Te lo pagaré. Trabajaré para ti gratis. Firmaré cualquier cosa. Le pregunté si también le diría a la escuela que las 412 entrevistas nunca sucedieron. Se quedó en silencio, luego dijo que esa parte se puede explicar. Incluso en su punto más bajo, no preguntaba cómo decir la verdad. Preguntaba qué mentira cargaría yo por él. Una parte de mí quería darle una condición, admitir todo sin negociar. Disculparse con los estudiantes a los que venció por la beca y comenzar de nuevo en algún lugar honesto. Pero eso habría convertido la rendición de cuentas en otro plan que yo diseñé para él. Si iba a cambiar, el primer paso tenía que ser suyo. Mamá tomó el teléfono y dijo, las familias sobreviven protegiéndose unas a otras. Me recordó que Ethan había perdido a Claire, su apartamento, su pasantía y 3 años de su carrera. ¿No ha pagado ya suficiente?, preguntó. Le dije que las consecuencias no eran una factura que yo controlara. Luego dije que no presentaría una declaración falsa. No financiaría una apelación y discutiría el asunto solo por escrito. Colgué y bloqueé también el número de papá hasta que me enviara un correo electrónico directamente. Sobre sus resultados médicos. El silencio no se sintió triunfante. Lloré por los padres que pensé que tenía y por el hermano que seguía esperando que se hiciera responsable. Pero el duelo era más limpio que la confusión.
La decisión de la escuela hizo que los hechos fueran imposibles de editar. Ethan apeló, llamando a Second Shift propiedad familiar abandonada y la eliminación accidental. El panel confirmó todos los hallazgos. Se mudó a casa y tomó un trabajo temporal de servicio al cliente de seguros. Mamá lo llamaba entre programas. Mientras tanto, reabrí la carpeta original de Second Shift. No porque Ethan hubiera hecho valiosa la idea, sino porque defenderla me recordó por qué la había creado. Contacté a la ejecutiva de atención de urgencias que había inspirado la investigación y me enteré de que la escasez de personal había empeorado. Me presentó a una red de hospitales que buscaba opciones de cuidado infantil nocturno. Por primera vez en 4 años, el plan ya no era una decepción archivada. Era mío de nuevo, y yo podía decidir qué pasaba con él. Contraté un equipo de investigación independiente. Revelé el historial a mi abogado y reconstruí cada supuesto a partir de evidencia actual. Reclamar la idea no borró lo que Ethan había hecho. Evitó que su robo se convirtiera en el capítulo final de mi trabajo. 6 meses después, Second Shift abrió su primer centro piloto en una farmacia renovada cerca de 2 hospitales. Empezamos con 42 plazas con licencia, cenas, colaboraciones de transporte seguro y horarios construidos en torno a horarios de turnos reales. No usé la encuesta fabricada de Ethan. Mi equipo realizó nuevas entrevistas. Actualizó cada supuesto salarial y reconstruyó el modelo financiero con datos actuales. El piloto llenó la mayoría de sus plazas antes del día de la inauguración y una segunda ubicación entró en planificación al mes siguiente. En la inauguración, uno de mis empleados me preguntó si quería una fotografía junto al plan de negocios original. Dije que no. El plan no era sagrado porque mi nombre apareciera en sus metadatos. Importaba porque personas reales podían probarlo, desafiarlo y mejorarlo con permiso. La propiedad no significaba sellar una idea. Significaba tener el derecho a decidir cómo se compartía. Ethan todavía vivía con nuestros padres y trabajaba en turnos temporales. Había dejado de llamarme. Pero escuché a través de la tía Mara que mamá había comenzado a criticarlo por no esforzarse lo suficiente. La ironía no se sintió satisfactoria. Me mostró que su protección nunca había sido amor incondicional. Duró solo mientras alguien más pudiera absorber el costo. Una vez que el dinero, las excusas y los planes de rescate se agotaron, Ethan tuvo que vivir junto a las expectativas que le habían ayudado a evitar. Todavía podía reconstruirse. La expulsión era seria, no una cadena perpetua. Podía trabajar, pagar lo que debía, estudiar honestamente y volver a solicitar cuando fuera elegible. Lo que yo no podía hacer era fabricar ese crecimiento para él. Salvarlo de cada consecuencia nunca lo había hecho avanzar. Solo le había enseñado a buscar a la siguiente persona dispuesta a interponerse entre él y la realidad. Papá finalmente pidió reunirse conmigo a solas. Se disculpó por el correo electrónico y admitió que sabía que Ethan había copiado algo, aunque afirmó que no entendía cuánto. Le dije que la cantidad no era el punto. Había sabido lo suficiente como para esperar que yo nunca lo viera. No reparamos nuestra relación en una conversación. Dejé de fingir que una disculpa borraba una elección y él dejó de pedirme que fingiera que no había pasado nada. Esa fue la relación más honesta que habíamos tenido. Mamá nunca se disculpó. Envió una tarjeta de cumpleaños diciendo que esperaba que yo eligiera a la familia de nuevo. No respondí con ningún argumento, solo una breve nota. Elegí no mentir. La distancia que siguió fue tu elección. Ethan envió un último correo electrónico después de que aparecieran fotos de la inauguración de Second Shift en un diario de negocios local. Escribió, así que, lo conseguiste todo de todos modos. Esa frase confirmó que todavía creía que el éxito era un objeto limitado que le había negado. No podía ver la diferencia entre construir algo y tomarlo. O entre perder una oportunidad y que te la negaran. No respondí.
Me quedé dentro del nuevo centro una noche y vi a una enfermera recoger a su hija dormida después de un turno de 12 horas. Ese momento pertenecía a los años de investigación, la inversión fallida, la reconstrucción honesta y las personas que confiaron en nosotros. No pertenecía a la historia familiar que Ethan había intentado escribir sobre la mía. Por primera vez, entendí que negarme a él no me había vuelto fría. Había puesto fin a un sistema en el que mi competencia era tratada como propiedad comunal y sus elecciones eran tratadas como emergencias comunales. Me enseñaron que la familia significaba dar sin condiciones. Aprendí que la familia no incluye el derecho a robar el trabajo, la identidad o el futuro de otra persona. No me negué a financiar a mi hermano porque quisiera que fracasara. Me negué porque el amor no es una matrícula. El silencio no es lealtad y el perdón no es permiso para repetir el daño. Cuando Ethan me pidió que salvara su MBA, nunca estaba pidiendo una segunda oportunidad. Me estaba pidiendo que pagara por un plan que había robado y que luego mintiera sobre quién lo creó. Mi respuesta fue no en ambas ocasiones. Si estuvieras en mi lugar, ¿guardarías silencio para conservar a tu familia o dirías la verdad? ¿Incluso si decirla significara perderlos? Gracias por quedarte con la historia hasta el final. Todo en este vídeo es ficticio y está hecho solo para entretenimiento dramático y reflexión educativa. Esperamos que te recuerde que hay fuerza en negarse a cargar con la responsabilidad de las elecciones repetidas de otra persona. Puedes tener compasión sin convertirte en el lugar donde las consecuencias desaparecen.